Buenas noches, querida familia. Mi nombre es Víctor Tello. Hoy voy a compartirles una breve meditación sobre el capítulo 15 del Evangelio de Lucas. Este capítulo tiene 3 partes que en realidad reflejan el carácter de nuestro Dios y su profundo amor por un pecador perdido, desde diferentes puntos de vista. En los versículos del 1 al 7, desde el punto de vista del hijo, del pastor, que es la parábola de la oveja perdida. En los versículos del 8 al 10, desde el punto de vista del Espíritu Santo, que es la parábola de la moneda perdida, y desde el punto de vista del Padre, que es la muy conocida parábola del Hijo Pródigo, versículos del 11 al 32, que es donde me voy a centrar en este mensaje. Leamos los versículos del 1 al 13. También dijo, un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y les repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. En la costumbre del Medio Oriente, cada vez que un hijo llegaba a la mayoría de edad, si era el primogénito, se llevaba hasta las 2/3 partes de la herencia de su padre o de los bienes que su padre pudiera tener cuando muriera. Y el resto de los demás hijos se repartían hasta la 1/3 parte. Esto era absolutamente correcto en esa época. Si tratásemos de buscar un escenario paralelo en nuestra cultura actual, esto sería equivalente a lo que damos en vida a nuestros hijos que están saliendo de la adolescencia. Es su sustento, su ropa, su salud, sus estudios y en muchos casos la cobertura completa de su universidad, que representa dejar muchas veces nuestros propios sueños como padres, para que ellos puedan terminar bien sus estudios, hacer una maestría o viajar inclusive al extranjero para mejorar su carrera. De los que me oyen aquí, muchas veces nos ha tocado recibir esto como hijos y ser ingratos con nuestros propios padres. O de repente tú como padre o madre te ha tocado prodigar a tu hijo o hija y no recibir nada a cambio, ni un gracias. O de repente llega el día del padre o el día de la madre y no recibir una llamada, o de repente recibes un regalito de compromiso, un WhatsApp en esta época y listo. Y eso duele mucho, hermanos, hermanas. Pero valgan verdades, para los que ya estamos o vamos a entrar a la 3ª edad, también nos ha tocado vivir alguna vez esto de jóvenes. Decir, ¿sabes, papá, mamá? No quiero que nadie me diga nada. No quiero que nadie me diga lo que tengo que hacer. No quiero que nadie me obligue a leer la Biblia. No quiero ir a Piedras Vivas los días sábados, ni que me hagan escuchar los 7 minutos. ¿Sabes? Yo quiero hacer y vivir como a mí me da la gana. Yo quiero ser independiente. Y eso nos pasa con Dios. ¿Sabes, Dios? Yo no necesito absolutamente nada de ti. No quiero orar o congregarme. Yo quiero triunfar y ser libre. Me quiero ir lejos de aquí. Me aburre estar aquí. Y esto es lo que justo le pasaba al hijo pródigo en la parábola, ¿no? Que decía alejarse de Dios a una provincia apartada, ¿no? Un lugar donde Dios no nos puede proteger, donde Dios no nos puede aconsejar, un lugar donde pierdes la brújula. En esta época reciente hemos visto en la televisión múltiples veces una banda extranjera conformada solo por jóvenes. Ustedes saben a cuál me estoy refiriendo, donde el centro de su actividad diaria es robar, extorsionar, matar, el sexo, la prostitución, las drogas, una vida de perdición. Y esta es la historia del hijo pródigo que pierde su vida, ¿no? En el versículo 14 dice, y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Yo recuerdo que fui un buen estudiante en secundaria. Terminé como primer puesto en mi colegio. Y cuando estaba en la universidad, durante los primeros ciclos, me iba muy bien, al punto que me volví soberbio. Entonces ya no quería sujetarme a reglas y puse los estudios en segundo lugar para buscar malas compañías. Me dediqué al juego, a la bebida, me puse rebelde porque pasaba un mal rato, muy mal rato en un momento en esa época en mi familia. Y al principio todo era emocionante, ¿no? Diversión, risas, relajo, pero poco a poco, sin darme cuenta, me fui hundiendo, porque un pecado llama a otro, y terminé al lado de los cerdos, entre comillas, y no me daba cuenta. Mis reales amigos de estudio me intentaban ayudar, yo recuerdo a uno ahora específicamente, pero yo no entendía, ¿no? No quería salir de eso.
En el versículo 17 dice, y volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Y finalmente llega el día en que te estrellas, ¿no? ¿Qué frase más hermosa la que usa el Espíritu Santo aquí? Y volviendo en sí. En otras palabras, el hijo recobró la conciencia. En mi propia historia, yo entré en una espiral descendente y finalmente una noche me cayó un tremendo golpe, un baldazo de agua fría, ¿no? Literal. Que han pasado décadas, pero este versículo me lo hace recordar como si fuera hoy. Y no solo en el aspecto físico, sino también un golpe en mi propio orgullo. Y me desperté y me di cuenta que vivía en el fango. Qué bajo he caído, me dije, y recuerdo que tuve vergüenza de mí mismo. Joven señorita que de repente me estás escuchando ahora, y no es casualidad porque Dios te está hablando ahora. ¿Te está pasando lo mismo? ¿Estás desperdiciando tu dinero, tus recursos, tu vida? ¿Pensabas que los amigos que tenías te estimaban porque eras tú, pero en realidad te buscaban solo para divertirse contigo o a costa de ti? Y ahora que no tienes nada, que perdiste lo valioso que tenías, ni te llaman. Y te da vergüenza porque toda esa imagen de éxito que pretendiste construir a tu alrededor era solo una mentira. Y vives literalmente en el fango. Joven señorita, déjame decirte que no estás solo en esto. Que la basura que recibes del mundo ahora jamás podrá llenar ese vacío que sientes dentro. Que ese vacío solo puede ser llenado por Dios. Porque todo lo que tenemos es prestado. Todo lo que estás mirando en este momento a tu alrededor, ¿sí? Ahora lo que estás viendo es temporal. Pero Dios es eterno, Él es eterno. Porque aun si llegases a perder todo, en realidad no has perdido nada, porque si tienes a Dios, el que tiene a Dios, lo tiene todo. Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta, conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Filipenses 4:19. En el versículo 18, continúa la historia. Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Para terminar mi historia, esa noche que desperté yo llegué muy tarde a mi casa. Llegué magullado, y mi mamá todavía estaba despierta, me esperaba con la cena. No había celular en esa época para avisarle nada. Y me vio mal y se asustó. Yo no pude decir palabra, la verdad. La abracé y lloré amargamente. Esa noche no pude dormir del impacto emocional que tuve. Le pedí perdón a Dios, me arrepentí y nunca más en mi vida volví a regresar al lugar de donde me sacó. Costó tiempo, como 2 años, enderezar otra vez mi camino, pero Dios tuvo misericordia y finalmente pude conocer al Señor. Aleluya. Versículo 21. Y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos, no lo dejó terminar, fíjense, sacad el mejor vestido y vestirle, y poner un anillo en su mano y calzado en sus pies, versículo 22, y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque mi hijo muerto era, y ya revivido, se había perdido, y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Hermano, hermana, ¿cómo esperaba el padre a su hijo perdido? ¿Con un látigo en la mano acaso para decirle, ¿ves que te dije? ¿Por qué no me hiciste caso? ¿Te ha pasado todo esto? ¿No tuviste consideración de tu papá, de tu mamá? Bien hecho lo que te ha pasado. No, por supuesto, así no nos está esperando Dios. Él que nos dice, Isaías 1:18, si tus pecados fueran como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Isaías 55:1, a todos los sedientos, venid a las aguas, y los que no tienen dinero, venid y comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio, vino y leche. Hermano, hermana, si estás orando hoy por un hijo pródigo, tu hijo, tu hija, tu hermana, hermano, nieto, nieta, sobrina, esposo, esposa, quien quiera que sea, no dejes de perseverar. No dejes de orar por él o por ella, porque mucho más grande de lo que tú lo amas o la amas es el amor de nuestro Padre, y Él nunca lo deja de esperar.
Y si tú que me escuchas eres el hijo pródigo, déjame decirte que hoy es el momento de que te levantes y salgas de ese fango, porque la hora ya llegó, es la hora de regresar a casa. Amén.